Y amigos de nuestra sección Pandemia Misterio, aquí en su programa Nocturna de RCN para todo el país en emisión nacional, y a todos los que se suman a nivel internacional, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en este espacio maravilloso que tenemos en esta sección de todos los viernes para conversar, para tener invitados de lujo y hablar de nuestra realidad que a veces nos asombra y a veces son muchas cosas que desconocemos de esa realidad, pero que está ahí y que nosotros en este humilde trabajo que hemos venido haciendo, lo que buscamos es entender todos esos procesos y esas realidades que nos desbordan, porque muchos de los ingredientes de la realidad a veces eh, parece que fuera una historia de ficción. Hoy un grandísimo invitado, pero antes de empezar quiero invitarlos para que nos sigan también en nuestra transmisión que tenemos en este momento en YouTube, en nuestro canal Pandemia Misterio, buscándonos como Pandemia Misterio en YouTube, y de esa manera pues no solo nos escuchan en las más de 130 emisoras que tiene nuestra RCN en Colombia, sino también nos podemos ver a través del canal de YouTube. Suscríbase, opine, envíenos sus sugerencias y active esa campanita para que todos estos contenidos lleguen oportunamente a sus dispositivos y podamos estar enterados. Como les digo, hoy un gran invitado. Antes de presentarlo, pues quiero hablar sobre un hecho que aconteció en los últimos días y que causó mucho revuelo luego de que el rey Felipe VI no se levantara de su silla ante el paso de la espada de Bolívar durante la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Personalmente, me parece un ejemplo de lo caprichoso que puede llegar a ser el poder. Y ya este acto, como bien sabrán, ha escalado internacionalmente porque el partido Podemos de España, ese partido político, y también miembros independentistas catalanes han criticado fuertemente al rey y exigen una disculpa. Pero quiero que escuchemos, y los que están por YouTube veamos lo siguiente para que puedan ustedes ver lo que sucedió en ese momento y recordar y así presentar a nuestro magnífico invitado que ya está con nosotros. Y polémica en España por esta imagen del rey Felipe VI ayer durante la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Fue el único jefe de Estado que permaneció sentado cuando pasaba por la tribuna la espada de Simón Bolívar. Y ese fue el hecho. Pasó la espada de Bolívar, todos los jefes de Estado que estaban en la posesión pues se pusieron de pie, el rey no. Y bueno, protocolariamente se sabe que el rey se pone en pie ante la bandera, por ejemplo, el escudo de la nación o cuando suena el himno de esa nación. También hay que recordar algo que viendo estas imágenes aparecieron en mi mente. Recuerdo que tan solo hace unos meses, cuando en este momento estaban en la oposición, las personas que hoy están en el gobierno, que eran opositores al gobierno de ese momento, al gobierno de Iván Duque, izaban la bandera nacional al revés, con el rojo por delante, amarillo, azul y rojo, pero le daban la vuelta, y otros más osados pedían que la bandera tuviera un nuevo color, el color blanco de la paz. Además, recordemos que esos momentos difíciles que vivimos, no solo aquí en Colombia, sino en otros lugares de América Latina, se veía con beneplácito cómo se derrumbaban estatuas de españoles y hasta del mismo Cristóbal Colón, porque decían que la conquista había sido un genocidio, entonces que era parte de esa justicia histórica derrumbar todos esas estatuas o cambiarle el nombre a algunas avenidas, como sucedió en Venezuela. Es decir, la leyenda negra en acción, esa leyenda negra que lleva muchos siglos desde que Gran Bretaña, Holanda, Estados Unidos, Francia, Alemania y otros países sin ninguna autoridad moral, pues exigen a España pedir perdón por los supuestos pecados cometidos durante la conquista de América, cuando en realidad, revisando la historia, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, son esas naciones las que deberían hacerlo porque sus manos están manchadas de sangre. Nuestro gran invitado en esta noche, el profesor, el doctor Marcelo Gullo Omodeo,
Él es politólogo, escritor, profesor de la Universidad de Lanús en Argentina, autor de este maravilloso libro que se llama Madre Patria y que he tenido el placer de leer, un libro recomendadísimo, además de que ya también nos tiene una nueva sorpresa editorial. Pero me encanta saludarlo, profesor Marcelo, bienvenido, gracias por atendernos y gracias por estar aquí en Colombia a través de este programa. Gracias a usted por permitirme estar con mis hermanos colombianos. Don Marcelo, a modo de introducción, ¿cuál sería su análisis respecto a ese hecho que ha generado mucho debate en los últimos días? Hay que hacer un análisis de forma, ¿no es cierto? Un análisis de fondo y un análisis, digamos, de Colombia dentro del conjunto de Hispanoamérica, ¿no es cierto? Y de los nuevos gobiernos hispanoamericanos. Eso es lo que propongo. Primero hagamos un análisis de forma, digamos, que porque la forma también es importante. Cuando se realizan cambios de gobierno, asunciones de nuevos presidentes, es decir, existe un protocolo. Y esto, es decir, los actos que se van a realizar durante la asunción de un presidente o ante la despedida de uno, son anunciadas por el país anfitrión a los otros países que van a asistir, ¿no es cierto? Y que van a mandar a sus representantes. Puede ser el presidente de un país, se puede mandar al ministro de Relaciones Exteriores, puede ir, se entiende, el rey, o en el caso que sean monarquías, o el primer ministro, o el ministro también de Relaciones Exteriores, y cada país decide si va o no va de acuerdo al protocolo que le han presentado, ¿no es cierto? Esto es, ¿no es cierto?, una cosa mínima, indispensable para el buen manejo entre los distintos estados y de cortesía por otros estados, porque es como si usted me invita a su casa y no me dice que en su casa va a haber un enemigo mío. Bueno, si usted me invita, va a haber un enemigo mío, yo tengo que saberlo para decidir si voy o no voy a su casa. No sé si esto se entiende. Es decir, es una cuestión de cortesía suya, claro, para con mi persona. Es decir, mire, el señor Marcelo va a estar acá, un enemigo suyo. Bueno, yo le digo, mire, entonces voy o decido no ir porque no quiero pasar un mal rato. Y no pasa nada, ¿se entiende? ¿Sí? Está dentro. Bueno, acá el gran problema, desde el punto de vista de la forma, que no quiero detenerme más, es que estos nuevos gobiernos que se creen que son revolucionarios porque no respetan ningún protocolo ni ninguna cortesía, y hay que enseñarle que lo cortés no quita lo valiente. Uno puede ser muy valiente siendo cortés y cumpliendo los protocolos. Claro. Además es que para una posesión, don Marcelo, una posesión presidencial, nunca se había usado esa espada que, bueno, realmente no es una espada, es un sable. Así es. Entonces es natural que si esto no estaba programado, ¿no es cierto?, y es un acto prácticamente sorpresa, cualquiera de los asistentes decida tomar la decisión de pararse o no, porque no ha sido anunciado esto. Pero esto es la cuestión, digamos, de forma. Es decir, desde el punto de vista formal, fue una grosería la que hace el actual presidente, ¿no es cierto?, de Colombia, no porque no pueda hacerlo, pero tiene que avisarle a sus invitados, y los invitados deciden si van o no. Lo que pasa que, como le digo, estos nuevos gobiernos, y ahí quiero referirme a la cuestión más de fondo y no de forma, estos nuevos gobiernos, el señor Petro en Colombia, el señor, perdón, me estoy quedando un poquito sin voz, el señor Boric en Chile, ¿no es cierto?, el gobierno del Perú, el gobierno de Bolivia y su anterior, ¿no es cierto?, con Evo Morales. ¿Qué son? ¿Qué son? Y acá muchos se confunden en Hispanoamérica, muchos se confunden en Iberoamérica, muchos se confunden en España sobre todo, y pintan un mapa de Hispanoamérica pintado de rojo. Es decir, con ese pintar de rojo quieren decir que el gobierno de Colombia, el gobierno de Chile, el gobierno de Bolivia, el Perú son gobiernos marxistas o socialistas. Bueno, es la primera cosa clara. La primera cosa clara. Entonces entremos al tema de fondo. Estos gobiernos no son gobiernos socialistas, no son gobiernos marxistas. Y digamos también para aclarar que estos gobiernos son gobiernos progresistas, es decir, rosaditos,
Habría que pintar el mapa de color rosa y no de color rojo. ¿Por qué? Porque son gobiernos progresistas, y el progresismo es lo mismo, se entiende, al marxismo, que el PACO. El PACO es, por lo menos así se llama en Argentina, el residuo de la cocaína que se vende, se entiende, a los que no tienen para pagar la cocaína. No sé cómo se dirá eso en Colombia. El progresismo es al marxismo lo mismo que el PACO a la cocaína, es decir, tiene todos los defectos del marxismo sin ninguna de sus virtudes. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que el marxismo tenía en sus militantes, no en su ideología, no en su filosofía, algunas virtudes. ¿Cuáles eran estas? Bueno, que era gente que confundida quería luchar, se entiende, por un orden más justo, por la justicia social. Eso en estos nuevos, que son los progresistas, eso no existe más. Estos son completamente falsos. Esto es progresismo. ¿Y qué le interesa? Le interesa la ideología de género, se entiende, el aborto, serial indiscriminado, y sobre todo le interesa el indigenismo. Es decir, porque son profundamente negrolegendarios. Y aquí es cuando estas personas, el señor, lo digo con todo respeto, el señor presidente de Colombia, el señor presidente del Perú, el señor presidente de Chile, se convierten en la mano de obra más barata de la oligarquía financiera internacional. Y claro, los oyentes me podrán preguntar, ¿por qué, don Marcelo, usted dice que estos gobiernos se convierten en la mano de obra más barata de la oligarquía financiera internacional, de los grandes tiburones y grandes vampiros del mundo que le quitan, se entiende, con la deuda externa, la riqueza a sus pueblos? Muy sencillo, porque el poder mundial, a partir de la caída del muro de Berlín, tuvo un nuevo actor. Ese nuevo actor en las relaciones internacionales es la oligarquía financiera internacional, que existía desde antes. Había sido denunciada por el Papa, ¿no es cierto?, Pío XI y Pío XII, sobre todo en la encíclica Quadragésimo Anno, con el nombre de imperialismo internacional del dinero. Pero todavía los estados eran fuertes. Después de la caída del muro de Berlín, la revolución tecnológica, el debilitamiento del poder estatal, esta oligarquía financiera internacional toma un rol protagónico que antes no tenía. ¿Y qué se propone esta oligarquía? Subordinar a los pueblos del mundo a partir de qué. No puede subordinarnos militarmente porque no es un Estado. Entonces, ¿cómo los puede subordinar? Bueno, ella controla los medios de comunicación y el complejo mediático, se entiende, universitario, a través de las fundaciones. Y entonces quiere subordinar a los pueblos a través de lo que yo denomino la subordinación ideológica cultural. Hacerles creer una idea sin que los pueblos se den cuenta que esa idea emana de ellos, de los grandes vampiros de los pueblos, para que los pueblos hagan eso, beneficie esa oligarquía sin que se den cuenta. ¿Y qué predica esta oligarquía? Bueno, esta oligarquía predica la ideología de género. ¿Por qué la predica? Uno se preguntará. Muy sencillo, porque la ideología de género, al instaurar el relativismo absoluto, destruye la fe fundante de los pueblos, y si todo es relativo, nada vale la pena luchar por nada, ni por la patria, ni por el pueblo, ni nadie, entonces uno se cae en el nihilismo. Es decir, con la prédica de la ideología de género destruye espiritualmente a los pueblos. ¿Y qué más predica? Predica el indigenismo. ¿Cómo? Fomentando la leyenda negra, es decir, la falsa historia de la conquista española de América, contada primero por Holanda, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y se preguntará a algún oyente, ¿pero por qué predican esto? Muy sencillo, porque el nudo de la leyenda negra es que todo lo que hizo España está mal. Si todo lo que hizo España está mal, hay que rechazarla como un invasor, que no fue, y entonces que volver a un paraíso anterior a la llegada de España. Y entonces, en ese paraíso no había unidad lingüística, no había una sola nación. En ese paraíso había 700, 800 naciones, 800 y 700 lenguas, dice Abelardo Ramos, y dice, se entiende, Luis Alberto Sánchez. Y entonces hay que fomentar esas lenguas, y cuando se fomentan lenguas distintas en un Estado que ya tiene una lengua, se camina inexorablemente a la fragmentación territorial, en un proceso que comienza despacito, y al cabo de 40 años, como pasa en Cataluña, cada región lingüística distinta pide separarse. Es decir, con el indigenismo predicado por el señor presidente de Colombia, por el señor presidente del Perú, por el señor presidente de Chile,
vamos camino a una nueva balcanización territorial, que es justamente lo que quiere la oligarquía financiera internacional, que se destruya Colombia, que se partan pedacitos, que se parte el Perú en 4 partes, un Perú quechua, un Perú aymara, que es una Venezuela guajira, un Perú mapuche, un Perú español, ¿está? Y Bolivia en 18 pedazos. ¿Para qué? Para que nos convirtamos en segmentos anónimos del mercado mundial, porque esos segmentos no podrán nada contra el poder de la oligarquía financiera internacional. Si ya no podemos separados, si ya no puede separar a Colombia, se entiende, de Argentina, del Perú, ¿qué podremos siendo estos segmentos? Entonces, estos muchachitos, sin formación alguna, sin formación alguna, como son los actuales, aunque tengan título universitario, estos muchachitos que nos gobiernan, estos buenos muchachos que nos gobiernan, creyendo ser revolucionario y antiimperialista, son la mano de obra más barata que jamás ha tenido el imperialismo internacional del dinero, la oligarquía financiera internacional, y nos conducen a una nueva catástrofe. Esta política del señor presidente de Colombia, de Chile, nos conducen a una auténtica catástrofe dentro de 30, 40 años, que quizás yo ya no la vea, ¿no es cierto?, pero sí la verán mis hijos y mis nietos, que será una nueva fragmentación territorial. No existirá más Colombia, existirán varios estados, no existirá más el Perú, existirán varios estados con distintos nombres, Chile con 2 nombres, y entonces, ¿qué seremos? La nada, se entiende, en el mundo. Claro, y es el proceso que estamos viviendo del globalismo, donde esos poderes, como bien explica el profesor Marcelo, quieren implementar un gobierno único en el mundo y acabar con el Estado-nación como nosotros lo hemos venido conociendo. Todo esto, a los que nos están siguiendo en YouTube, en el canal de Pandemia Misterio, todo lo que estamos hablando y está explicando muy bien el doctor Marcelo, está en este libro, Madre Patria, un libro muy recomendado en Colombia, se puede conseguir por Amazon, también lo pueden mandar traer por Busca Libre, llega aquí a Colombia, pero es un libro que vale la pena revisar juiciosamente porque todo lo que nos está sucediendo hoy en día, no solo en Colombia, sino en América Latina y el mundo, está muy bien explicado ahí, hablando sobre la leyenda negra, esa historia paralela, falsa que han inventado para desprestigiar a España. Profesor, hay una frase suya que tiene mucho contenido y dice lo siguiente: la política es la historia en construcción y la historia es la política que fue. Para entender cómo opera la leyenda negra, entonces debemos siempre remontarnos a varios siglos y ver los hechos del presente como un todo y no como hechos aislados, porque a veces solo vemos lo que ocurre, pero no relacionamos, y esto es un hecho ya internacional que está concatenado, y para entender lo que pasa en Colombia debemos mirar lo que pasa en Chile y en Argentina y en todo el vecindario, ¿no? Claro, el origen de la mala política siempre es la falsa historia. El origen, y eso hay que entenderlo, el origen de la mala política siempre es la falsa historia. Si hay mala política en Colombia, es porque hay falsa historia, porque hubo una falsificación de la historia. Si hay mala política en Argentina, que la hay, ¿no es cierto? Porque ¿cómo podemos pensar, estimado amigo, que Colombia, siendo un país riquísimo, Argentina siendo un país riquísimo? Fíjese que digo país y no nación, porque para mí hay una sola nación, que es la nación hispanoamericana, dividida después del proceso mal llamado independencia en distintas repúblicas, pero nosotros somos una sola nación. Por eso yo puedo hablar con usted y me pueden escuchar los oyentes de Colombia sin ningún problema, porque no soy ruso, porque no soy norteamericano, porque no soy australiano, porque no soy alemán. Si tenemos la misma lengua, tenemos los mismos valores, somos una sola nación, está dividida en distintas repúblicas. Entonces, el origen de la mala política es siempre la falsa historia. Esta falsa historia, es decir, crea una falsificación de la historia que después se transforma en libros, se transforma, se entiende, en clases, en la escuela primaria, secundaria y universidad. Y esta falsificación de la historia parte de un punto fundamental, que es, ¿no es cierto?, la existencia de que en América reinaba un paraíso cuando llegó España, y cuando en realidad lo que reinaba era prácticamente un infierno, prácticamente un infierno. Esta falsa historia reside también en modificar y malentender lo que pasa a partir de 1810, que fue un proceso de guerra civil, que por distintas razones, que sería larguísimo de explicar, degenera en una guerra de la independencia. Guerra de la independencia e independencia
que los mismos protagonistas, como Bolívar, se dan cuenta que en realidad ellos han sido manipulados ideológicamente. Se da cuenta Bolívar, que había sido un jovencito manipulado ideológicamente por las logias británicas, y cuando se da cuenta quiere dar marcha atrás, dice esto vamos al fracaso, vamos a partirnos en un montón de pedazos, seremos la nada, y ahí intenta negociaciones, ¿no es cierto?, con el rey de España a través de un embajador del rey de España en Londres, que yo relato muy bien y sería largo de explicar con detalles en mi libro Madre Patria, que finalmente conducen al fracaso, entre otras cosas, por culpa del rey de España. ¿Está? Porque Bolívar lo que le propone, ¿está? Y para eso lo manda sea con poderes plenipotenciarios, con un cheque en blanco, con una carta en blanco, es crear un gran Solvere, una unión económica, militar y política con capital en Madrid, ¿está? Porque se había dado cuenta, ¿está?, que había sido un jovencito completamente manejado por las logias. Y esto justamente también lo que oculta la falsificación de la historia en Colombia, es decir, oculta en la falsificación de la historia en Colombia que no hay un solo Bolívar, hay varios Bolívar, pero es natural, no hay que asombrarse de esto. El señor Marcelo Gullo no era el mismo a los 18 años, el señor Marcelo Gullo no era el mismo a los 25 años, ni era el mismo a los 50 ni a los 60. ¿Y por qué? Pues si fuese el mismo sería un estúpido el señor Marcelo Gullo, porque uno va aprendiendo con la experiencia. Entonces, ¿cómo? Si yo me sintiese orgulloso de ser el mismo de los 25 años, ¿y yo qué sería delante de usted? Un estúpido, un tarado, un imbécil. ¿Por qué? Porque quiere decir que no aprendí nada. ¿Cómo no voy a aprender nada de los 25 a los 50? Tengo que haber aprendido algo. Tengo que modificar algo porque uno siempre va aprendiendo, pues si uno quiere decir que uno sería perfecto a los 25. ¿Y cómo va a ser perfecto a los 25 cuando es apenas un jovencito, cuando uno tiene 30 años y no tiene ninguna experiencia? Entonces no hay que asombrarse que existan distintos Bolívar, que un Bolívar último, que había sido formado en las logias masónicas, diga, he sido un idiota, he sido un idiota, un hombre que he combatido a la fe, y realmente la fe era lo importante. Claro que Bolívar se da cuenta cuando ya era tarde, porque cuando él hace un famoso decreto que es prohibición de las logias a muerte, ya era tarde, porque en realidad eso implicaba su propia muerte, porque las logias conducidas por Inglaterra lo dirigían todo. Y cuando se da cuenta que se había equivocado en la fe y hace un testamento diciendo que él cree en la Santísima Trinidad, ya era tarde también. Era, no tarde para su alma, pero sí tarde políticamente. Entonces no hay que asombrarse de esto. Lo que pasa es que hay una intencionalidad política, una falsificación de la historia, al cual se prestan estos pseudo marxistas, que en realidad no son rojos, sino que son rosados. Si fuesen rojos yo le tendría respeto, le digo. Si fuesen rojos, yo le tendría respeto, como le tenía respeto y cariño y admiración a mi abuelo materno, que era militante comunista y compañero de Antonio Gramsci. ¿Por qué? Porque tenía un ideal. Eran hombres que tenían, se entiende lo que hay que tener, bien puestos, y estaban dispuestos a dar su vida por algo. Pero estos nuevos, que de rojos se han transformado en rosaditos, rosaditos, y que lo único que le interesa es la ideología de género, y dicen que el gallo se puede convertir en gallina y la gallina en gallo, bueno, no, señores, ustedes ahora, si yo antes, cuando estaban en el M-19, a pesar que podían ser mis enemigos, a pesar que podía combatirlos yo fusil en mano contra ustedes y matarnos unos a otros, les tenía respeto, mucho respeto. Ahora no les tengo ningún respeto, porque ustedes de rojos se han convertido en rosaditos. Ustedes me quieren hacer convencer que la gallina se pueden convertir en gallo y el gallo en gallina. No, señores, no me tomen el pelo. Ustedes ahora son unos farsantes. Ustedes son sirvientes del dinero mundial, en eso se han convertido. En eso se ha convertido, se entiende, el presidente de Colombia, en un sirviente, se entiende, de la oligarquía financiera internacional. Si antes le tuve, se entiende, respeto, aunque estuviese en la vereda de frente, ahora solo se entiende y me provoca risa. Profesor Marcelo, el tema de la leyenda negra que usted muy bien trata en su libro tiene una continuación. Hay un nuevo libro que está muy próximo a salir de su autoría y que es la continuación de todo este proceso de lo que estamos hablando. Nada por lo que pedir perdón es el título de este nuevo libro del doctor Marcelo Gullo Modeo, y que demuestra cómo en el Tribunal de la Historia España ha sido juzgada por jueces parciales con testigos falsos, y toda esta historia lo que desencadena. Si me puede hablar algo del libro, yo presento aquí la portada para los que están viéndonos en nuestro canal de YouTube, en Pandemia Misterio,
Pandemia Misterio en nuestro canal de YouTube y por supuesto pues es muy importante para que estemos pendientes y poder leerlo a este nuevo libro que tiene varios ingredientes, como digo, continuación de Madre Patria. Bueno, muchísimas gracias por la presentación de mi nuevo libro, Nada por lo que pedir perdón, ¿no es cierto?, que va a salir publicado en España el 5 de octubre, pero que ya se puede adquirir, digamos, ya se puede adquirir. Y le cuento, no el libro, porque si no, tiene que ser un poco una sorpresa también para los lectores, pero sí una anécdota de cómo surge el libro, ¿no es cierto? Yo estaba dando una conferencia en Madrid, ¿no es cierto?, una conferencia en Madrid, y uno de los asistentes, ¿no es cierto?, un profesor universitario, diputado por uno de los partidos españoles, se para y me acusa de estar haciendo yo leyenda rosa a favor de España y leyenda negra de Inglaterra. Claro, que me acuse de estar haciendo leyenda rosa a favor de España, hasta podía yo admitirlo, producto que los españoles no saben qué es lo que era América antes de la llegada de España a América. Ellos mismos no lo saben, como no lo saben los colombianos, como no lo saben los argentinos. La mayoría de los colombianos ignora que los pijaos, se entiende que se discute o no si eran caribes, los pijaos estaban a punto de exterminar a los chichas en Colombia, exterminarlos porque se los comían. Es decir, se comían más chichas que capturaban en sucesivas guerras que la capacidad de reproducción de la nación chicha, cosa que cuento en mi nuevo libro con lujo de detalles y con testimonios irrefutables. Es decir, si España no hubiese llegado a América, hoy no hubiese un solo descendiente de los chichas, porque los pijaos se los comían a todos. Esa es la verdad. Reinaba en Colombia el canibalismo más atroz. Bueno, este señor se para y me dice que yo estoy haciendo leyenda rosa de España y leyenda negra de Inglaterra. Lo que más me molesté fue lo segundo. Entonces se me subió la sangre siciliana que tengo en la cabeza, porque soy hijo de sicilianos, nacido abajo del volcán Etna en la Magna Grecia. Me paré, ya estaba muy nervioso, debo reconocerlo, que quizás le contesté mal y le pido disculpas porque fui bastante agresivo. Le contesté, ¿no? Sí, leyenda negra de Inglaterra era explicar la verdad, que los ingleses habían dejado morir con Churchill a 3 millones de indios en la India durante la Segunda Guerra Mundial, 3 millones, y que antes de eso, cuando lo ocuparon, le habían cortado un dedo a todas las mujeres indias para que no pudiesen competir los telares indios contra la industria de Manchester, si eso era leyenda rosa. Y eso fue lo que me motivó a escribir este segundo libro. Como usted me han dicho, algo a usted mismo ha anunciado, le voy a leer un pedacito que es el prólogo, donde dice: en el Tribunal de la Historia, España ha sido juzgada por jueces parciales con testigos falsos. En un primer momento, esos jueces parciales fueron Italia, Holanda, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Años más tarde, el coro de difamadores, a ese coro se unirían Estados Unidos, México y la propia Unión Soviética. Todos ellos, con sus inicuas sentencias, crearon una leyenda negra en torno a la historia de España y la conquista de América, tendente a presentar la cultura del pueblo español, que había heredado y sintetizado lo mejor de Jerusalén, Atenas y Roma, como una civilización sanguinaria, lasciva, intolerante, machista, contraria a la ciencia y al progreso, reñida siempre con el espíritu y libertad. Como pruebas presentaban las corridas de toros, el supuesto genocidio perpetrado en América y, por supuesto, los famosos crímenes de la Inquisición. La nación que presidía ese tribunal, Inglaterra, atacaba de ese modo la cultura de España, porque sabía que de ella podía nacer un modelo económico alternativo, un modelo que no estuviese basado en el egoísmo que Inglaterra había santificado porque lo consideraba el saludable motor de la historia y del crecimiento económico. Así empezamos, ¿no es cierto?, el nuevo libro, Nada por lo que pedir perdón, donde yo voy a ver la historia de Inglaterra, la historia de Francia, la historia de Alemania, la historia, se entiende, de Estados Unidos, de la Unión Soviética, del Partido Comunista y de los partidos comunistas en la América del Sur, y decir, bueno, estos movimientos y estos países ¿tienen leyenda rosa o leyenda negra? No, vamos a ver los datos objetivos y solo ponerlos, los datos objetivos. Y termino, se entiende, el libro repasando nuevamente la historia de España para mostrar que en realidad está, cosa que los colombianos no saben, los peruanos no saben, los argentinos no saben, acá reinaba, se entiende, un infierno, está el
80%, 90%, por no exagerar, podría uno decir un 95%, pero digamos el 90%, de las personas que estaban en América, que vivían acá, agradecieron la llegada de España. ¿Por qué? Porque en realidad unas minorías, en algunos casos transformadas en imperios y en imperialismo, como en México y en el Perú, el imperialismo azteca y el imperialismo inca, explotaban a una mayoría del 80% y le pedían tributo en sangre. Y cuando no había esos imperios, una minoría de naciones o tribus poderosas, como eran los pijaos en Colombia, le quitaban a las otras tribus, a sus hijos, a sus padres, para comérselo. Así pasaba en México, así pasaba en Colombia, así pasaba en Ecuador. No pasaba ciertamente eso, se entiende, en el Perú, de los incas, que le daba asco la antropofagia, que le daba asco el canibalismo. Por eso cuando algunos dicen, no, eran sus costumbres, y hay que entenderla. No, señores, no hay que entenderlas, porque yo no lo estoy mirando desde los ojos de hoy, lo estoy mirando del mismo ojo de los incas, que siendo sanguinarios, que porque cuando se moría un inca, el jefe, enterraban a 5.000 niños o 10.000 niños con él, perseguían también la antropofagia, porque sabían que era una aberración humana. Y entonces el 80% de la población fue la que colaboró con España, cuando España llega a América, para terminar con el reino del infierno y el terror, el 80%. Si se hubiese hecho un plebiscito, ni bien terminada la mal llamada conquista, que fue en realidad liberación, hubiese ganado España por el 90%, porque fue una liberación. Acá se miente, se dice que había un pueblo indígena, no había distintas tribus y naciones, y el 80% de esas tribus y naciones estaban sometidas por tribus sanguinarias, minoritarias pero poderosas, o por imperios minoritarios pero poderosos, que le quitaban a los otros tributo en sangre. Entonces, como diría Mao Zedong, ¿cuál era la contradicción principal para el 80%? Seguir viviendo, porque si no se los mataban, se los comían. La contradicción principal era vida o muerte, diría Mao Zedong. Entonces, nada más natural que ese 80% se uniera a España para terminar, se entiende, en Colombia, como se unieron los pueblos sometidos, los pueblos que estaban sometidos al canibalismo pijao, como se unieron para terminar con los pijaos, para terminar con los aztecas. Y alguno dirá, bueno, pero después vino el horror. No, hombre, qué horror vino. Cuando se siembran 32 universidades, cuando se siembra América de hospitales, cuando México era mucho más poderosa, la Ciudad de México, que cualquier ciudad norteamericana, cuando la ciudad de Bogotá era mucho más rica y se vivía mejor siendo pobre, no rico, siendo pobre en Bogotá que en París, porque lo compruebo en el libro, se comía más carne y se comía, se entiende, más maíz y más trigo, se entiende, en Bogotá que en París. ¿Qué hubo después? Y después hubo, no por supuesto el paraíso, porque el paraíso no puede existir en la tierra, no seamos ridículos, y no el Estado benefactor construido después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, porque eso no se lo podía pedir a España en el 1500, pero hubo un sistema mucho más justo que el que existía antes, por la sencilla razón de que se acabó con el canibalismo, se acabó, se entiende, con un machismo golpeador, se acabó con la prostitución a la cual los pueblos dominantes sometían a los pueblos dominados, y entonces fue una instauración de un sistema mucho más justo que el que existía antes. Y por eso, ante la guerra a la independencia, lo que se olvida el señor Petro, y no jamás se atrevería a discutirlo, y lo reto a un debate, ya se entiende el señor Petro, ¿verdad?, que las poblaciones indias de Colombia, las poblaciones, se entiende, negras de Colombia, y las poblaciones indias de Venezuela, como los Guajira, combatieron contra las tropas de Simón Bolívar, que en realidad, hay que decirle a nuestros amigos, y lo digo con todo respeto, porque yo no soy un antibolivariano, porque reconozco los distintos Bolívar, y reconozco que las personas pueden equivocarse. Las tropas de Bolívar estaban compuestas por 5.000 soldados británicos. Sin 5.000 soldados británicos, Bolívar no hubiese ganado nunca ninguna batalla, como él mismo reconoce, que gana en Carabobo por la presencia de 5.000 soldados británicos, y 5.000 soldados del imperialismo británico, de los vampiros de los pueblos. Y los vampiros de los pueblos no prestan 5.000 soldados gratis, no prestan 5.000 soldados para ninguna cosa justa, lo prestan, los dan, y se lo dieron a Bolívar porque sabía que Bolívar se estaba equivocando. Y cuando Bolívar se da cuenta que se estaba equivocando, y por eso lo respeto muchísimo a Bolívar, se da cuenta que se estaba equivocando, que lo habían utilizado, se entiende, como un títere, entonces le corta, se entiende, Inglaterra, los hilos, y le dice, ahora te quedas solo, ahora vas a morir como un infeliz, porque te diste cuenta de la trampa. Bueno, pero esto no lo dice nadie,
Por eso reto al presidente de Colombia a un debate, si quiere debatir, no seriamente sobre historia, y que me explique por qué, se entiende, todas las poblaciones indias de Pasto combatieron en contra, y por qué todas las poblaciones indias en el imperio inca, todos los quechuas combatieron en contra. Y no estoy diciendo y hablando mal, se entiende, de Bolívar por esto, porque entiendo el proceso histórico, y porque entiendo que las personas pueden equivocarse, y porque entiendo que hubo una guerra civil, y que el principal responsable, cuando Bolívar se da cuenta, no fue Bolívar, sino el rey de España, Fernando VII, que el rey más torpe que tuvo España en su historia, que no acepta el proyecto de constituir una gran unión política, una gran monarquía constitucional con capital en Madrid. Y ahí entendemos a los oyentes que están en nuestro país, en Colombia, por qué esa historia que conocemos del departamento de Nariño, su capital Pasto, al sur occidente de nuestro país, que, por ejemplo, en la ciudad de Pasto no existe Plaza de Bolívar, porque precisamente ven ese proceso de lo que nos han vendido como la independencia, como, como algo nocivo para ellos. Ellos convivían muy bien con la corona española, tenían una muy buena relación y tenían prosperidad en esa cómoda convivencia que tenían con España. Y el hecho de que no hayan apoyado la campaña de Bolívar les costó muy caro porque Bolívar mandó sus tropas y en un diciembre hubo una masacre que es legendaria y por eso ese mal recuerdo, esa otra historia, otra cara de Bolívar que tienen allí en esa región del país. Don Marcelo, el mundo, como ya dije, pues vive inmerso ahora dentro de la lógica globalista que busca, entre otras muchas cosas, un único gobierno, destruir la familia, destruir las costumbres. Y con usted aprendimos que como España, siglos atrás, no podían derrotarla en el campo militar, buscaron acabarla en el campo ideológico. Y esta historia de la leyenda negra pues caló muy hondo, tanto así que estamos viendo hoy en este momento también ejemplos de esa leyenda negra, ¿no? No solo en América Latina, sino en muchas otras partes del mundo, estamos viendo cómo esa leyenda negra sigue caminando y sigue calando en las sociedades que infortunadamente dejan de lado la historia, que también eso hace parte del plan, que la gente no se eduque, que la gente no se entere. Y así, cuando usted borra esas costumbres, esas tradiciones, llena con una nueva historia y nos cambian el panorama y cambian el mundo. Mi querido amigo, esa oligarquía financiera internacional nos quiere dejar sin Dios, nos quiere dejar sin patria y nos quiere dejar sin familia. ¿Está? Ellos no creen en Dios, no creen en la patria, no creen en la familia, pero saben perfectamente que es imposible construir una comunidad de hombres libres, una comunidad de hombres valientes, una comunidad de hombres virtuosos, sin una fe fundante. Ellos lo saben perfectamente, como lo había estudiado Tomby por 14, el gran historiador británico, en 14 tomos. El origen del poder de las naciones y el origen de todas las civilizaciones siempre se encuentra una fe fundante. Y con esa fe fundante, cualquiera sea esta, se destruye, comienza a desintegrarse la civilización y el poder de las naciones. Y siempre en el origen del poder de los pueblos está la unidad fundamental, se entiende, que es la comunidad, que puede tomar o no la forma de Estado, la forma de nación, la comunidad, la patria, ¿está? Que es el lugar donde el ser desarrolla la existencia, el ser es la nación, y la patria es el lugar, si el ser es la nación, donde el ser desarrolla su existencia, donde se hace carne y se territorializa. Y saben que sin patria los pueblos no pueden vivir, como saben que en el origen del poder de los pueblos y de las naciones siempre hay una célula fundamental que es la familia. ¿Está? Y por eso intentan hoy dejarnos sin Dios, dejarnos sin patria y dejarnos sin familia, para mandar ellos en el mundo y para instaurar, le digo, un modelo de convivencia atroz en el mundo, porque vamos camino, se entiende, a la más gigantesca servidumbre a la cual habrá sido sometido el ser humano
si no lo detenemos, si no detenemos ese macabro plan de la oligarquía financiera mundial, que se podría resumir en una sola frase, que es el transhumanismo, ¿no es cierto? Una élite todopoderosa, dotada de todos los medios posibles para vivir 200 años, y un conjunto de miserables que seremos nosotros, que seremos los humanos, ellos serán los poshumanos, a los cuales nos extraerán los órganos, nos explotarán. Bueno, eso es lo que ellos tienen en la cabeza. Y eso es justamente por lo cual luchamos. ¿Y luchamos cómo? Luchamos volviendo a la historia, porque quien controla el pasado, explica el presente, y construye el futuro. Y el huevo de la serpiente, la falsificación de la historia, es la leyenda negra de la conquista española de América. Claro, y el origen de la mala política siempre es la falsificación de la historia. Y cuando nos quitan esa historia, ese sustento de lo cual somos, porque nosotros hablamos de cultura como un acervo de saberes, como conocimiento, y la historia lo es todo, porque allí conocemos nuestro pasado, como usted bien dice, entendemos nuestro presente y construimos nuestro futuro. Entonces, no reconocer lo que ha significado España, nuestros pueblos en sus momentos de construcción, mirar que todo lo que vivimos en este momento es malo, que todos los avances que hemos hecho han sido malos, y todo eso pues lo que buscan es quitarnos todo ese sustento histórico y volvernos unos ciegos para solo dejarnos manejar por ellos. Don Marcelo, ¿con qué le gustaría terminar? A modo de reflexión, ha sido una velada muy interesante, muchos ingredientes que nos deja usted para analizar, para pensar. Lógicamente, la invitación es estar muy pendientes para su nuevo libro, Nada por lo que pedir perdón. Es el nuevo libro del doctor Marcelo Guyó Modeo, y estará muy próximo ya en las librerías. Me imagino que en España, en América, virtualmente se podrá conseguir, pero ¿cómo podemos, a modo de reflexión, decirle a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando el riesgo en el que estamos, con el que estamos viviendo una historia manipulada, y por ende, pues el resultado es una realidad, también una mentira? Y si nosotros no despertamos, si no nos somos conscientes de lo que está ocurriendo, pues vamos a vivir así muchos años, y eso es lo que quiere esta gente que maneja el mundo. Bueno, a mí me gustaría terminar con dos cosas, ¿no es cierto? Diciendo que la patria es una razón, pero una razón que se hace sentimiento. Si la patria es el lugar donde el ser desarrolla su existencia, es una razón, uno entiende intelectualmente, pero una razón que se hace sentimiento, o un sentimiento que se hace razón. Nuestra patria, se entiende nuestra patria, como decía José Enrique Rodó, el uruguayo José Enrique Rodó, que provenía del Partido Colorado, que había sido un partido manejado por Inglaterra, pero que Rodó sale de esa subordinación cultural. Nuestra patria es la América española. Nuestra patria es Hispanoamérica. Como decía esa gran luchadora antiimperialista de verdad, no como el señor Boric, no como el señor Petro, no como el señor Evo Morales, de verdad, que fue Eva Perón. En nuestra madre patria, decía Eva Perón, es España, y sepamos luchar como supieron luchar los hombres de Cortés, de Bilbao, de Pizarro. Sepamos luchar, seamos dignos de esa herencia, porque los pueblos que no saben de dónde vienen, no saben a dónde van. Y en otros pueblos, que son un solo pueblo, porque en realidad somos un pueblo continente, no hay que regalarle el concepto de padre patria, que no lo inventó esta progresía nefasta y sirvienta al poder mundial, sino que lo inventaron hombres del pensamiento nacional, como fueron el argentino Manuel Ugarte, el mexicano José Vasconcelos, el uruguayo José Enrique Rodó. No le regalemos el concepto de patria grande, somos un solo pueblo, un pueblo continente, desde el Río Grande a la Tierra del Fuego, que no sabe a dónde va, que no sabe de dónde viene, porque le han falsificado la historia, y que no sabe a dónde lo están llevando. Nos están llevando al matadero, pero para que no vayamos al matadero tenemos que saber de dónde venimos, para entonces cambiar nuestro rumbo. Y es lo que yo exhorto a los jóvenes colombianos, a los jóvenes venezolanos, ¿se entiende?, a redescubrir la historia, a terminar con la falsificación de la historia, a no dejarse engañar por estos hombres que, le digo, no merecen mi respeto. Lo merecían antes, quizás, cuando estaban con un fusil en la mano, aunque fuesen mis enemigos, pero no lo merecen ahora,
porque de rojos se han transformado en rosaditos, en rosado, ¿está? Y entonces no merecen ningún respeto, son farsantes sirvientes del poder mundial. Don Marcelo, por último, Madre Patria ha sido tal vez su mayor éxito editorial, ¿no? Bueno, sí, así es, sí. Ya lleva varias ediciones y se sigue vendiendo en América Latina, por supuesto, y en España ha sido muy apetecido. Esperemos que nada por lo que pedir perdón lo pueda superar. Bueno, entonces, indiquémosle a los oyentes que están aquí en América Latina cómo pueden acceder a sus libros. Si no los pueden ver físicamente, este se me demoró 3 meses porque lo mandé traer de España, pero se puede conseguir en el formato digital. ¿De qué forma, don Marcelo? Sí, se puede, está en formato digital. A mí no me gusta usar la palabra, pero no, no hemos inventado otra y hay que castellanizarla, españolizarla, que es ebook, ¿no es cierto? Libro electrónico, en realidad. Se puede conseguir por libro electrónico y uno lo compra y al instante ya lo tiene, se entiende, en su computadora. Lo pueden también conseguir por Amazon, aunque a muchos no les gusta la empresa Amazon y a mí tampoco, pero bueno, hay que usar algunas cosas y se puede conseguir y enseguida a las semanas está en la casa. Y lo mismo va a pasar con el que sigue, ¿no es cierto? Que si usted pone la portada es muy bonita, ¿no es cierto? Que va a poder conseguir, si se puede conseguir desde ya, si uno lo pide ahora y hace lo que llaman una especie de preventa, el 5 de octubre ya está en la casa de cada uno de lo que lo ha pedido, ¿no es cierto? Yo espero que el libro se lea, pero que se lea para ser debatido. Yo no creo tener toda la verdad, ni que yo diga la única verdad. Mi intención es simplemente dirigirme a los más jóvenes, sobre todo a los jóvenes, para que vean que hay una historia falsificada. Si yo me equivoco en algo, que escriban y que lo digan, y yo lo aceptaré con todo gusto. Pero es sobre todo dirigido a los jóvenes para que se den cuenta de que están siendo engañados, conducidos al matadero alegremente, creyendo hacer la revolución, en realidad están haciendo la contrarrevolución, están instaurando, se entiende, el infierno en la tierra. Perfecto, es el profesor Marcelo Gullo. Él es nacido en la Argentina, es politólogo, escritor, profesor de la Universidad de Lanús, en Argentina, también de otras prestigiosas instituciones universitarias allí en la Argentina, autor del libro Madre Patria, y también ya en los próximos días saldrá su nuevo libro, Nada por lo que pedir perdón, que es continuación de esa gran historia que nos cuenta en Madre Patria. Profesor Marcelo, pues ha sido un placer, ha sido un honor volverlo a tener aquí en este programa. Los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube como Pandemia Misterio para que puedan ver las veces que quieran esta conversación, porque a veces cuando a uno le dicen la verdad de frente o una parte de la interpretación de la realidad, uno a veces como se desborda y no entiende uno mucho y hay necesidad de repasar. Pues los invito a que busquen este video que va a ser publicado en nuestro canal de YouTube, en Pandemia Misterio, y ahí pueden volverlo a escuchar y pueden volvernos a ver para entender un poco más de este tema, además de conseguir los libros del profesor Marcelo Gullo. Profesor Marcelo, pues nuevamente un placer, un honor, le agradezco infinitamente este tiempo y estaremos muy pendientes de su nuevo libro para digerirlo y si usted nos lo permite, tener aquí la puerta abierta a la invitación para que hablemos de ese libro más adelante. Cómo no, muchísimas gracias. No quiero despedirme sin antes decirle que para mí hay una sola patria y que yo me puedo sentir en Colombia, en Venezuela, en cada rincón de Colombia como me puedo sentir en Argentina. Yo no me siento extranjero ni en Colombia, ni en Perú, ni en Venezuela cada vez que he estado. Para mí un colombiano no es un extranjero en Argentina, aunque para muchos por ignorantes lo sea. Para mí, ¿no es cierto?, somos no pueblos hermanos, sino un mismo pueblo, una misma nación que habla la misma lengua, le reza al mismo Dios, tiene los mismos valores, con modismo distinto, que no quieren decir absolutamente nada. Así que por eso le agradezco muchísimo el haberme permitido hablar con mis hermanos, entiende, con mis compatriotas de Colombia. Un abrazo, profesor. Un abrazo.